Confederal de Unidos Podemos en Común en Marea, el señor Garzón. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias al compareciente, al señor José María Roldán, por estar aquí. Esta es una comisión de investigación sobre un fenómeno muy complejo, un fenómeno que abarca demasiados ámbitos quizás para poder ser resuelto en el tiempo que nos hemos establecido, pero desde luego es un fenómeno muy preocupante, es un fenómeno que nos ha costado como mínimo ya 60.000 millones de euros a todos los españoles, a todos los contribuyentes, y esto pues evidentemente es lo que ha motivado fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente que estemos aquí tratando de averiguar qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha fallado y qué se podría corregir, grosso modo. Y claro, yo personalmente, y se lo digo con toda franqueza, estoy decepcionado con su intervención, porque usted es una de las personas con más conocimiento del sector que nosotros estamos estudiando aquí. Tengo delante su currículum y lo cierto es que tiene una trayectoria dilatada en el ámbito que nosotros estamos investigando y no he escuchado apenas un atisbo de autocrítica, estando usted en el lugar del crimen, si me permite la expresión, en primera línea de batalla de un saqueo financiero a todos los niveles, y no le he escuchado a usted prácticamente ninguna autocrítica. Es más, por momentos le veía a usted en la misma línea que el gobernador del Banco de España actual y que el resto de gobernadores que han pasado por aquí en diferentes eventos, que es un poco la línea de buscar excusas, dicho de forma vulgar, pero que en forma un poco más sutil o más elaborada, viene a ser algo así como las normas internacionales eran limitadas y los fuimos descubriendo caso a caso y lo fuimos corrigiendo en el curso de los acontecimientos. Yo creo que esto es una explicación bastante insatisfactoria. Creo que es una explicación bastante insatisfactoria porque entonces no entiendo para qué tenemos tantos organismos reguladores. En esta comisión nos dotamos de un plan de trabajo en el que queríamos analizar especialmente en un capítulo específico a los reguladores, porque se supone que lo que ha sucedido no debería haber sucedido porque había reguladores, entre otros organismos. Pero ha sucedido y, por lo tanto, los reguladores son los que tienen que explicarnos qué ha fallado. Y, de momento, no estamos teniendo muchas respuestas en esa dirección. Más bien, estamos obteniendo respuestas esquivas que tienen que ver con una comprensión de que ha pasado algo grave y que cada uno, a nivel individual, no tenía responsabilidad. Yo creo que esto es un problema porque, claro, los gobernadores del Banco de España, los subgobernadores, los directivos del Banco de España, en sus diferentes funciones, tienen una remuneración que va asociada con la responsabilidad. Y esa responsabilidad es la de evitar que sucediera lo que ha sucedido, incluso sin entrar en las cuestiones específicamente concretas. Pero claro, cuando se podían haber tomado otra serie de medidas, es muy fácil verlo a nivel forense posteriormente. Esto no cabe ninguna duda. Pero es que la responsabilidad de los directivos del Banco de España consiste fundamentalmente en asumir ese riesgo, en asumir el riesgo de tomar medidas que nos van a dirigir por un camino y nunca vamos a poder saber qué hubiera pasado si se hubieran tomado otras medidas. Por lo tanto, yo creo que no se puede explicar lo que ha sucedido simplemente diciendo que las normas eran insuficientes, porque si la norma era insuficiente, estaba en el cargo de los responsables haberlo detectado antes para cambiarlas antes. Porque para saber que son insuficientes también valemos todos los demás, economistas especialmente, pero también cualquier ciudadano, para detectar que las cosas han fallado y se van corrigiendo. Yo creo que usted ha dicho un par de cuestiones que son interesantes y en las que puedo coincidir, pero han faltado algunos elementos que me gustaría que pusiera también aclarar, en la medida de lo que sea posible. Por ejemplo, ¿cómo es posible que desde el Banco de España, a su juicio, no se supiera el nivel de riesgo real que se estaba tomando en las carteras financieras de las entidades bancarias? Eso verdaderamente es sorprendente porque se supone que, como decía antes, es la labor del Banco de España. Y es más, conocemos incluso a cartas de inspectores del Banco de España que así lo decían en épocas plenas de la burbuja inmobiliaria y que no se tomó ninguna decisión desde arriba. Y claro, a mí me gusta mucho navegar en la teoría, pero al final soy consciente de que la realidad práctica es la que impera y que los inspectores que van a cada entidad y cogen contrato por contrato, uno por uno, son los que son capaces de determinar qué es lo que va mal y qué es lo que va bien. ¿Y eso se hizo? ¿No se hizo?
¿Por qué el Banco de España, si se hizo, no tomó medidas? Porque al final esto no va de riesgos sistémicos. Usted ha hablado, además, me ha gustado el concepto de incertidumbre radical. Es un concepto que se utiliza mucho en economía post-keynesiana desde hace muchos años. Es una deriva keynesiana que existe ahí. Pero claro, no se puede explicar todo por eso. El riesgo sistémico, claro que existe, pero las entidades reguladoras están para, en el mejor de los casos o en el peor de los casos, mitigar ese riesgo. Saber detectar cuáles son las condiciones, reducir esas condiciones que facilitan que ocurra un riesgo sistémico y después estar preparado para afrontarlo. Y el Banco de España no hizo nada de todo esto. Es más, el informe que usted ha dicho que es magnífico del Banco de España, a mí no me parece magnífico porque no incluye ninguna autocrítica y entonces va con la descripción de lo que yo decía al principio. Creo que usted ha hablado también del modelo original para distribuir en referencia a otros países. Lo que yo le quiero preguntar es si aquí ha habido algo, aunque sea parecido, porque somos conscientes de que ha habido productos financieros complejos, tóxicos, se podrían llamar a posteriori, como por ejemplo las hipotecas pues, de fácil acceso para determinados sectores que se generaban para crear determinados fondos como los RMBS, un acrónimo por sus siglas en inglés, como usted bien sabe, que se podían también vender y comercializar en mercados financieros secundarios y posteriores, y que además era coparticipado, es decir, las estadísticas de los principales productos financieros tóxicos de esta naturaleza las tenían tanto las cajas al 52%, los bancos al 48%, más o menos, según miramos los productos. Por lo tanto, era algo que se parecía mucho a la subprime, que incluso algunos autores dicen que son subprime a la española, aunque el modelo sea distinto, y que eso le pregunto a usted, ¿ha sucedido aquí? ¿Eran conscientes ustedes de que eso estaba sucediendo? Porque es el mismo caso similar, porque el producto es distinto, que las preferentes. Las preferentes es algo bastante más conocido aquí, pero son productos financieros que se emitían desde incluso paraísos fiscales y que los organismos reguladores de nuestro país eran incapaces de ver cuál era el riesgo, cuál era la estafa, en algunos casos, declarado por los jueces, no porque yo esté aquí usando una retórica especial, y que además han tenido unas consecuencias sociales verdaderamente dramáticas. Y claro, la pregunta fundamental también tiene que ver con esas provisiones contracíclicas de las que hemos escuchado ya hablar aquí en algunas comparecencias, provisiones contracíclicas que tienen que ver con una visión que hubiera podido tener el Banco de España preventiva. Y, sin embargo, el Banco de España pues parece que no ha tenido esa configuración preventiva. Voy terminando, señora presidenta. Simplemente transmitirle de nuevo mi decepción honesta y no es nada personal, se lo aseguro. Es una cuestión de que nosotros estamos aquí dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo para intentar averiguar algo que no se nos proporciona, a nuestro juicio, quizás al resto de grupos sí se lo parezca y es legítimo, información para esta cuestión y excusas o argumentos que evitan la responsabilidad propia, pues no nos ayudan. Termino con una cuestión, señora presidenta, que no me puedo dejar de decirlo. Yo cuando estudié en su momento ADE, Administración y Dirección de Empresas, teníamos una asignatura que se llamaba Administración de Recursos Humanos. Ya sabe que usted se le llama recursos humanos a las personas. Esta es una cuestión también con bastantes implicaciones, pero en aquel tiempo una de las cuestiones que se decía que preocupaban más a los estudiantes, a los trabajadores, la preocupación inmaterial era que su empresa pudiera quebrar, porque eso manchaba su currículum y en el futuro no podían acceder a otras empresas con la misma calidad. A mí me sorprende, y insisto en que no quiero que se lo tome como algo personal, que todas las personas que han pasado por los organismos reguladores que han fracasado en su misión no han tenido este miedo. Usted es el perfecto reflejo de lo que es un conflicto de interés en España. Usted ha sido regulador del sistema financiero en enormes niveles, probablemente una de las personas que más conoce el sistema financiero y es ahora representante de los bancos en este país. Es el perfecto reflejo de que lo que nos enseñaban en las facultades a los primeros cursos, por un lado, era mentira y, en segundo lugar, que creo que refleja un conflicto de interés verdaderamente perjudicial y que fue uno de los ejes en la Comisión de Investigación en Estados Unidos, los conflictos de interés, en aquel caso sobre las agencias de rating y los bancos y los reguladores, pero que creo que en España pues tiene su reflejo. Y su caso personal, insisto, sin que fuera una relación personal, no lo pretendo, es simbólico y es representativo y creo que es un problema de país. Gracias. Gracias, señor Garzón. Por el Grupo Socialista, el señor Saura.